Capítulo 16. Nombrar la oscuridad, elegir la luz. Luz y oscuridad. Abrirse a la luz de Cristo provoca descubrimientos que cambian la vida, pero también puede fomentar la oscuridad, pues los elementos oscuros que hay en nosotros y las fuerzas de la oscuridad que nos rodean se ven amenazadas por la luz. En la parábola del sembrador, tan pronto como la semilla de la palabra es plantada y la luz de Dios es entregada al hombre, viene el maligno y trata de arrebatarlas. Necesitamos estar preparados para la lucha entonces, y para continuar eligiendo la luz que hemos contemplado sobre todo en tiempos de debilidad y duda. Esta oscuridad urdida por Satán es muy diferente de la noche que experimentó Madre Teresa. Su oscuridad no era la ausencia ni la antítesis de la luz, sino el resultado de una sobreabundancia de luz, de un brillo demasiado grande para que el espíritu humano lo contemplara sin ayuda, al menos en esta vida. Este extremo de irradiación divina ciega temporalmente las facultades del alma, de modo que aunque llena el espíritu de gracia y buenas obras, los sentidos quedan privados. En su oscuridad, luz. No pocos comentaristas seglares y religiosos se han esforzado por comprender la noche oscura de Madre Teresa, considerándola una crisis de fe o algo peor. Pero una lectura cuidadosa de la correspondencia que mantuvo con sus directores espirituales muestra que, aunque en efecto su oscuridad constituyó un desafío para su fe y también para la esperanza y el amor, si bien un desafío que surcó con gracia y valor, su fe nunca estuvo ni remotamente en crisis. Justo lo contrario. A lo largo de ella, su fe ya robusta no hizo más que ahondarse y fortalecerse como un árbol vigoroso en una tormenta que, en lugar de caer, echa raíces más profundas. El hecho de que su experiencia de la oscuridad provino de un exceso de luz y no de su falta, resultaba evidente por los efectos inconfundibles que produjo la luz en su alma. Su paz, su amor a sus enemigos, su intenso anhelo de Dios, su dicha constante y contagiosa, y el sentimiento de la presencia de Dios que la rodeaba. Todos estos eran signos más fiables de que Dios estaba vigorosamente presente en su alma que cualquier percepción o consuelo de sus sentidos. La noche oscura de Madre Teresa, como nuestras propias pruebas de fe, servirían para hacer más espacio en su alma a Dios, a aquel que servía sin verlo. Dichosos los que creen sin haber visto. Este tipo de oscura morada del cielo no es una tumba, sino un seno sagrado del que emerge nueva vida. Su oscuridad fue el crisol bendito en el que Madre Teresa se convirtió en Santa Teresa. Lejos de ser un impedimento, su fe incansable en la noche oscura pasó a ser un escalón para ascender a las alturas. Igual que en el caso de Jesús en el Calvario, en lugar de dejar a Madre Teresa sola o lejos de Dios, la oscuridad se convirtió en su camino a la generosidad suprema y al mismo cielo. El Papa Juan Pablo II comenta sobre la experiencia de Jesús de la noche oscura en el Calvario, que Madre Teresa reflejaría y compartiría. En la cima de su espíritu, Jesús tiene la visión neta de Dios y la certeza de la unión con el Padre, pero en las zonas que lindan con la sensibilidad y por ello más sujetas a las impresiones, emociones, repercusiones de las experiencias dolorosas internas y externas, el alma humana de Jesús se reduce en un desierto y Él no siente ya la presencia del Padre, sino la trágica experiencia de la más completa desolación. Aunque gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", Jesús se negó a bajarse de la noche de la cruz, hasta que fue elevado por el mismo Padre, cuya presencia ya no podía sentir. Del mismo modo, a pesar de las expresiones de dolor que encontramos en sus cartas, Madre Teresa nunca buscó alivio o escape, solo los medios para continuar. Su perseverancia durante 50 largos y fructíferos años nos muestra que hay un significado en la cruz que portamos y en un Dios que nos observa a todos,
incluso cuando no se le ve ni se le siente. Hasta en las profundidades de nuestra oscuridad, como ha prometido, Él traerá el amanecer, como el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte. La oscuridad interior se convirtió para Madre Teresa en un laboratorio de mayor amor, igual que lo había sido la oscuridad exterior de los barrios pobres de Calcuta una vez que abandonó el convento. Su noche oscura fue una escuela de espíritu donde aprendió a aferrarse a Dios, incluso en su dolor, mientras se ocupaba del dolor de los demás en lugar de abandonarse al propio. Como el carbón transforma su negrura en diamante, los rigores de su noche interior tornaron su frágil amor humano en algo robusto y divino. Varios siglos antes que ella, San Juan de la Cruz describió esta oscuridad interior que esculpe el amor propio y pule el alma para que se convierta en el templo de Dios, libre de las garras del egoísmo. Al investigar las maravillas de gracia y transformación obradas en su alma, en el seno oscuro de la noche, no pudo más que exclamar: «Oh dichosa aventura! Noche dichosa que trae en su vigilia silenciosa tales bendiciones». Todos los años en la Pascua de Resurrección, la Iglesia entera canta la bendita noche en la que Israel salió de Egipto y la noche aún más dichosa que vaticinaba cuando Jesús salió triunfante de la tumba. Por esta noche bíblica, cargada de vida, tenemos que pasar todos de camino a la casa del Padre. Al final, todos son bendiciones, pues la luz de Dios brilla infaliblemente a través de la oscuridad, una oscuridad que nunca la vencerá. El dominio y el triunfo de Dios sobre la oscuridad se ve a lo largo de las Escrituras, desde el Espíritu que se sostiene sobre la oscuridad del abismo en la creación, hasta Jesús, Señor de la nueva creación, caminando sobre el mar tempestuoso por la noche. Jesús resucitado, victorioso sobre la oscuridad, compartió su triunfo con Madre Teresa, al igual que con nosotros una conquista obtenida enfrentándose a la oscuridad, abrazándola y dándole la vuelta, en concordancia con la misión encomendada a Madre Teresa de portar la luz divina. Lo que surgió de su prueba de fe no fue en absoluta oscuridad, sino una luz nueva y más brillante, una luz celestial, más allá de las garras de la oscuridad. Como declaran las Escrituras sobre Dios y sobre todo lo que le pertenece, tampoco las tinieblas son tinieblas para ti. Ante ti la noche brilla como el día. Un faro en nuestra noche. Una lectura de las cartas de Madre Teresa revela que no obtuvo su victoria sobre la oscuridad en su nombre, sino en el de todos nosotros, para una humanidad que todavía moraba en la región tenebrosa de la muerte, a la que prometía dejar su lugar en el cielo para ayudar a iluminarnos el camino a casa. Si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Dios guió a Madre Teresa por delante de nosotros con objeto de que pudiéramos iluminar nuestro viaje oscuro. La colmó de la luz de la fe y la hizo su faro. Incluso en una edad moderna que ansía, como Israel, la carne y las cebollas de Egipto, le gusta poco el maná y muestra escasa paciencia en el viaje. Madre Teresa logró mantener nuestra atención. Ha ido delante de nosotros para iluminar el camino, como la columna de fuego que de noche guió a Israel, marcando el camino a la tierra prometida. Gracias a la obra de Dios en ella, no solo los pobres de Calcuta, sino el resto de nosotros a lo largo del mundo, podemos decir: el pueblo que yace en tinieblas ha visto gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte, ha brillado una luz. Madre Teresa es una santa de la oscuridad, así como de la luz. Madre Teresa es una santa de la oscuridad, así como de la luz, pues las dos son inseparables aquí abajo. De hecho, la una está al servicio de la otra. La lucha de Madre Teresa nos ha mostrado que la oscuridad humana sirve para atraer nuestros ojos a una luz más elevada, una luz divina que ilumina todas las noches,
haciendo de toda Calcuta una Jerusalén y de todo lugar oscuro y vacío un templo de Dios. Don de luz. El tesoro de luz contenido en la senda de Madre Teresa, a través de la oscuridad, tiende a escaparse a primera vista, como los diamantes brutos que esperan ocultos a ser extraídos. Sus cartas no solo hablan de sus luchas, hablan de su amor y devoción, su anhelo de Dios, su disposición a sufrir por Él y por los pobres, y de la dicha que descubrió brotar de su interior a pesar de la oscuridad. La oscuridad no fue la última palabra, ni mucho menos la única que definió su relación y experiencia de Dios. Sus escritos y conferencias públicas reflejan la luz poco común que habitaba su alma, una luz que los pobres de Calcuta, a pesar de estar rodeados de la peor de las oscuridades, podían ver con claridad. La belleza de su visión espiritual es de por sí prueba de que nunca estuvo privada de la luz divina. En realidad, su iluminación sobre el Altísimo, como vimos en la segunda parte, es tan profunda que algunos han sugerido que acaso un día Madre Teresa se cuente entre los doctores de la Iglesia. En su núcleo, la luz de Madre Teresa es el misterio del anhelo de Dios de amar y ser amado, la irradiación de su sed infinita por el hombre. Esta luz era de tal importancia para Dios, estaba tan cerca de su corazón y reflejaba tanto la esencia de su ser, que pudo lamentarse de nuestra ignorancia ante Madre Teresa. No me conocen, por eso no me quieren. Esta fue la razón por la que envió deliberadamente a Madre Teresa a los confines más oscuros de nuestro mundo, para que la luz de su anhelo brillara donde era menos conocido y más necesitado. Madre Teresa derramó esta luz sobre aquellos cuya oscuridad aceptó compartir, para que nosotros, que vagamos en la oscuridad, también la pudiéramos compartir. Oscuridad tóxica. Al brillar con la luz de Dios ante el mundo, Madre Teresa ha señalado de manera indirecta la oscuridad que es su opuesta. Nos ha ayudado a nombrar la oscuridad, a desenmascarar la gran mentira. Cada vez que hablaba en público, después de hacer el signo de la cruz sobre sus labios, Madre Teresa repetía esta línea del Evangelio de San Juan: porque tanto amó Dios al mundo. Recordaba a su auditorio que cada uno de nosotros es precioso para Dios, elegido entre incontables otros que podían haber existido en nuestro lugar. Proseguía diciendo que cada uno de nosotros es valorado, apreciado como la niña de sus ojos, y que mientras tengamos aliento, este amor nunca nos abandonará. Esta fue la luz que sostuvo ante el mundo, reflejada en sus palabras y obras. Esta es la verdad que nos libera para levantarnos cuando caemos, para esperar un amor que no podemos ganarnos y para convertirnos en aquello para lo que fuimos creados. Mientras que quienes escucharon a Madre Teresa tal vez hayan olvidado o ignorado su verdad, o incluso dudado de ella. Satanás la conoce demasiado bien y tiembla ante sus implicaciones. El amor fiel de Dios, su imperecedera sed de nosotros, representa la perdición del reino de Satanás. Comba los mismos cimientos y sacude los apuntalamientos del imperio del maligno, puesto que Satanás no puede conseguir que Dios deje de amarnos, aunque lo intenta acusándonos día y noche ante nuestro Dios. Recurre al siguiente ardid. Como este enemigo de nuestra naturaleza humana no puede cambiar el corazón de Dios, hace cuanto está en su mano para cambiar el corazón del hombre, centro de su estrategia desde el jardín del Edén. Puesto que no puede impedir que Dios nos ame, intenta impedir que el hombre lo crea. Al final, el resultado es el mismo. En lo que nos atañe, al no creer en su amor, resulta como si Dios no nos quisiera, y de todos modos acabamos perdidos. Utilizando cualquier giro de la lógica, cualquier injusticia sin reparar desenterrada de nuestro pasado, cualquier sueño roto y herida sin curar en un panteón del dolor, Satanás roe nuestra creencia en el amor y cuidado de Dios. Aunque hay una noche dichosa, una oscuridad sagrada que oculta una luz demasiado brillante para ser contemplada, también existe una noche impura, una oscuridad que es la ausencia de toda luz, y aún peor, lo opuesto a toda luz, una especie de antiluz demoníaca.
Toda luz verdadera es el aliento del Espíritu Santo. Existe, por otra parte, una oscuridad tóxica que es el aliento del maligno. Su único deseo es anular la luz y el poder del amor de Dios, distanciarnos de ese amor, neutralizar su impacto en nuestras vidas conscientes. Sabe que cuanto menos percibamos el amor de Dios, menos entraremos en contacto con Él, y más probable será que nos olvidemos o dudemos de Él, con lo que será mucho más fácil que nos incite al pecado, a vivir en el egoísmo. Las tácticas del paraíso. La estratagema de Satanás con la humanidad, que no ha variado desde el paraíso hasta el día de hoy, es lograr que pongamos en entredicho las intenciones de Dios. Sugiere que al tratar con nosotros, Dios actúa de forma tan interesada como hacemos nosotros, que sus mandamientos solo existen para mantenernos bajo la férula divina, sometidos y serviles. Si le dice a Adán que no coma del árbol, es por la más abyecta de las razones. Dios tiene miedo de que seamos como dioses. El Dios que nos vende Satanás es un donante mezquino, variable y poco de fiar, un Señor que da solo para obtener, con el único objetivo de exigir nuestra adoración y servidumbre. Sin embargo, una vez que empezamos a poner en tela de juicio las intenciones de Dios, una vez que dudamos de que se preocupe por nuestras necesidades o escuche nuestras oraciones, ¿qué fuente de provisión y protección nos queda más allá de la confianza en nosotros mismos? No nos queda más opción que tomar nosotros mismos lo que nos falte, puesto que Dios, o así lo creemos, no se ocupa de nadie más que de sí mismo. Satanás nos convence de que no tenemos más remedio que tomar lo que queramos y por los medios que sean, prescindiendo de las implicaciones morales. El enemigo nos conduce al pecado, no tanto porque disfrute de su perversión como para distanciarnos del Todopoderoso. Al separar al Creador de la criatura, mantiene a raya el amor de Dios por nosotros, impidiéndole alcanzarnos de la única forma posible, mediante nuestra libre elección y por nuestra propia mano. Satanás apela a los más infames impulsos de nuestro amor propio, estimulando nuestros deseos egoístas y superficiales. Espera sofocar nuestro más profundo anhelo otorgado y colmado por Dios. Solo nos ofrece, a cambio de los dones más profundos que Dios nos ha prometido, excitación y distracción, oro falso, chupetes y sucedáneos colgados delante de nosotros como chucherías. Son pobres sustitutos para el don del amor divino, impostores que nos privan de nuestra felicidad verdadera y duradera en Dios. Al hacer un ídolo del ego y cometer pecados sin freno, pagamos un alto precio en la pérdida de la relación con Dios, con los demás y en definitiva con nosotros mismos. En lugar de ascender a las alturas para rivalizar con el Creador para ser como dioses, como hemos intentado desde el paraíso hasta Babel y a lo largo de toda la historia, lo que al fin conseguimos es no solo no ser como Dios, sino tampoco como nosotros mismos, viviendo más abyectamente que los animales inferiores. Estas son las nuevas cotas que la humanidad ha alcanzado. Esta es la nueva pobreza. Estas son las profundidades que nos hemos fabricado solo para nosotros. La vergüenza. Después de acusar a Dios de duplicidad, Satanás pasa a justificar la desobediencia del hombre, sugiriendo a Adán y a sus hijos que el pecado no existe, que no hay absolutos morales ni normas éticas más allá de lo que nos convenga en el momento. Las advertencias de Dios no son más que poses y propaganda. Dice, pues no hay consecuencias reales del pecado. No moriréis, afirmó la serpiente a la mujer. Pero Satanás sabe que una vez que nos tienta al pecado, su amargura y su mordedura empezarán a surtir efecto. Puede que el pecado satisfaga los sentidos, pero siempre es amargo e inquietante para el alma. Mediante el simple proceso de eliminación, descubriremos que la experiencia de la gracia y de la virtud siempre vencen el amargo regusto del pecado, en todos los planos. Pero una vez que comenzamos a sospechar el engaño, una vez que nos damos cuenta de que el pecado y su dolor son reales
y una vez que experimentamos los primeros tirones del arrepentimiento, Satanás cambia de táctica. En lugar de tentarnos a pecar cada vez más, en lugar de minimizar la gravedad del pecado, Satanás hace justo lo contrario. Comienza a llenarnos de vergüenza por nuestra caída de la gracia. Una vez que se da cuenta de que se han abierto nuestros ojos, tras probar la amarga fruta prohibida, Satanás se burla del vacío que nuestras elecciones han causado. Sostiene ante nosotros el espejo de nuestra desfiguración autoinducida, para que veamos que estamos desnudos. Después de haber extendido la mano para participar de la ilegalidad del amargo fruto del árbol, Satanás nos sepulta bajo el peso insoportable de la ley, la culpa y la vergüenza. Como estrategia final para impedir que regresemos a Dios, Satanás blande el peso de la culpa para aplastar nuestro espíritu y bloquear nuestra huida a la misericordia divina. Aunque el corazón de Dios no está nunca cerrado, sus ruegos incesantes y amables para que volvamos son sofocados por la voz de la vergüenza y la duda. Y Satanás nos brinda vergüenza y duda con largueza, zahiriéndonos con los mismos pecados que antes había instigado, insinuando que se nos ha confiscado para siempre los dones de Dios y hemos perdido cualquier bendición de las que antes gozáramos. Y con eso, Satanás vence en la batalla. Entonces nos encontramos solos, lejos del abrazo del Padre, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque no podemos soportar nuestra desnudez. Y por eso nos escondemos unos de otros, y si fuera posible, del mismo Dios. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nos alejamos de nuestro único sanador y nuestra única esperanza, aduciendo excusas para desviar nuestra vergüenza ante Él. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. La serpiente me engañó y comí. Llevamos una máscara de hojas de higuera para ocultarnos mutuamente nuestra desgracia, pero en nuestro interior tememos que nuestra vergüenza no tenga remedio, que no pueda anularse, y la mantenemos a raya mediante la negación y la distracción. En cuanto Satanás asume el control, Dios se convierte en un objeto de miedo, un juez nada más. Qué alejada se halla esta caricatura del Dios que se deleitaba paseando con Adán por el jardín a la brisa de la tarde, en lugar de vivir seguros a la sombra de las alas de Dios, libres de egolatría y envanecimiento, libres para cumplir nuestra vocación de amar y ser amados. Dirigimos nuestra atención a nosotros mismos, convencidos de que a Dios ya no le importamos. Una vez que se pierde la fe, poco queda que nos retenga de huir precipitadamente a la satisfacción, a la distracción del enorme vacío interior. No coronamos como los dioses de nuestra existencia, pero acabamos convertidos simplemente en dioses falsos, que no pueden salvar de la muerte, la desolación o el dolor. La trampa de la autosuficiencia. En cualquier forma de oscuridad tóxica, dudar de la bondad de Dios, o no creer en más Dios que nosotros mismos, en el que hay que batir a nuestros rivales a toda costa para hacernos con la parte de león. Puesto que suponemos que hemos perdido la atención de Dios, o que ese Dios que se cuida de nosotros no existe, acabamos teniendo que cuidarnos, protegernos y abastecernos por nosotros mismos, por encima y contra todos los demás. En este escenario, la violencia ganará la partida antes o después, y la ley del más fuerte se convertirá en el árbitro supremo. Adán y Eva no tienen que esperar mucho para presenciar la violencia que su pecado ha desencadenado. Ya en Caín, su primogénito, que mata a Abel solo por celos, vemos las consecuencias inexorables de ceder a la mentira de Satanás. El gran plan de Satanás para que nuestro ego tenga autonomía de Dios no funciona y no puede sostenerse. ¿Cuánta energía desperdiciamos en intentar convertirnos en el centro de nuestra existencia, el centro de nuestro universo, con todas las cosas girando a nuestro alrededor? No es menos absurdo que si Saturno o Júpiter intentaran convertirse en el centro del sistema solar,
tratando de arrastrar al Sol y a los planetas de su alrededor. El plan divino no era que nos convirtiéramos en dioses separados, autónomos y autosuficientes, sino que mediante su amor transformador llegáramos a ser como Dios, participando de la existencia divina y amando como Él ama, libre y plenamente. Dudar de la existencia de Dios y de la realidad del pecado, por una parte, o temer no ser ya amados por la otra. Esta es la espada de doble filo de Satanás, la mentira de dos puntas de la serpiente. De una u otra forma, acabamos siendo errantes y vagabundos sobre la tierra. En esto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos matado a nuestros hermanos por egoísmo, mediante la ira, la rivalidad y la venganza. Al aceptar el mensaje de Satanás, todos hemos perdido el camino. Ven, sé mi luz. Pero la historia no termina con las hojas de higuera y el desamparo. Dios nos busca y nos llama para que salgamos de nuestra desesperanza. ¿Dónde estás? Nos promete un camino para salir de nuestra oscuridad y cumple su promesa con el don de su luz. Sin embargo, la estrecha entrada, a través de la que debemos pasar a la nueva vida, está enmarcada por nuestro credo, por nuestras convicciones sobre quién y cómo es Dios, y por las actitudes y elecciones que fluyen de nuestras convicciones. Jesús, que vino para destruir las obras del diablo, para sanar nuestros quebrantos y remediar nuestros apuros, lo cumple deshaciendo primero la gran mentira mediante la luz. Al iluminar el rostro del Padre y nuestra verdadera identidad como sus hijos heridos, pero amados, Jesús ha alumbrado nuestro camino de vuelta al paraíso. Es preciso que la luz extienda y amplíe constantemente nuestras convicciones sobre quién es Dios y cómo nos ama, no solo en general, sino cómo me ama a mí. Cada vez que aumenta nuestra fe, nos acercamos más a la realidad, la belleza y las bendiciones de Dios. Cuanto más precisa sea nuestra imagen y más cerca estemos de captar su deseo infinito de amar y ser amado, más nos veremos atraídos a la luz y el amor de Dios, y nos acercaremos más a experimentar el mismo fuego interior de Madre Teresa. Ahí radica la importancia de contemplar, aunque sea la luz refractada que se le otorgó a Madre Teresa en el tren, brillando a través de sus palabras y obras de amor. Ella ha compartido con nosotros una luz que eclipsa toda oscuridad, una fe que vence al mundo, y una visión evangélica de Dios y el hombre que nos transforma y libera. Su luz era el mensaje del anhelo infinito de Dios, su candelabro, el amor derramado sobre las personas carentes de amor de las calles de Calcuta y el mundo. Con este reflejo doble de la bondad de Dios en el mundo y su obra, ha ofrecido una nueva comprensión del corazón de Jesús para las generaciones venideras y ha abierto de par en par el camino de nuestro corazón al suyo.